Apreciados estudiantes de ayer, hoy y siempre, ¿cómo están? Les saluda una vez más su profesora licenciada Mabel Servín, halagada de poder compartir con ustedes una clase virtual más. En la clase del día de hoy estaremos analizando la regla que se denomina regla de adjunción dentro de la lógica matemática. Para que ustedes puedan comprender mejor, me gustaría que me acompañen a analizar los ejemplos que ya tengo plasmado en la pizarra. La regla de adjunción vamos a simbolizar por una A mayúscula. La regla de adjunción es aquella que nos permite obtener un razonamiento verdadero a partir de dos proposiciones también verdaderas mediante la conjunción. Es decir, si yo tengo una proposición que dice la profesora está explicando la lección, esa es una proposición de hecho verdadera. Si yo digo estoy prestando atención a la clase, también es una proposición verdadera. Entonces, de dos proposiciones verdaderas yo puedo obtener otra proposición verdadera a través de la conjunción. Puedo decir la profesora está explicando la lección y estoy atendiendo la clase. Entonces yo puedo formar una nueva proposición verdadera a partir de dos proposiciones verdaderas, siempre y cuando sea a través de la conjunción. Entonces, para ello vamos a estar analizando estos razonamientos, vamos a demostrar estos razonamientos, recordando que ya estuvimos analizando la regla del ponendo ponens, afirmando afirmo, que trabaja con la condicional y nos menciona de que si se afirma el antecedente, también se afirma el consecuente. También estuvimos trabajando con la regla del tollendo tollens, negando niego, en donde si negamos el consecuente, también negamos el antecedente. Entonces, por ello podemos aplicar las reglas anteriores también a los razonamientos para que podamos demostrar estos razonamientos lógicos que tenemos de ejemplo. Dice, demuestra los razonamientos. El primero, demuestra no P y S. Tengo que premisas. La primera premisa P, entonces no Q. La segunda premisa no P, entonces S. Y mi tercera premisa Q. Siempre mi sugerencia es partir de la premisa más sencilla, luego ver en qué premisa aplicar y luego ver qué regla podemos utilizar. Entonces, esta premisa que es Q aparece en mi premisa número 1 y aparece en esta premisa como consecuente, pero a través de una negación. Aquí tenemos a Q en forma afirmativa y aquí tenemos a Q en forma negativa. Entonces, la regla que podemos aplicar aquí es la regla del tollendo tollens, negando niego. Negando el consecuente, también niego el antecedente. Entonces, ¿qué apliqué aquí? La regla del tollendo tollens. ¿Qué premisas utilicé para ello? Las premisas 1 y 3, siempre en ese orden para que se pueda entender. Entonces aquí, una vez que obtuve la siguiente premisa, voy a ver dónde puedo aplicar esa premisa que obtuve. Aquí obtuve no P. ¿Dónde puedo aplicar esta premisa que obtuve? En la premisa número 2. Entonces, ¿cómo aparece en la premisa número 2? No P aparece aquí como antecedente. Entonces, aquí tengo no P y aquí tengo también no P. Tengo exactamente el mismo antecedente. Entonces, teniendo el mismo antecedente, a través de la regla del ponendo ponens, afirmando afirmo, puedo concluir con mi consecuente, en este caso S. Fíjense que no es porque la P aquí esté negada, significa que aquí también estoy negando el antecedente. En realidad, aquí está en forma negativa, aquí está en forma negativa, estoy teniendo exactamente el mismo antecedente, por lo tanto estoy afirmando. Si aquí hubiera tenido no P y en el antecedente hubiera tenido P, ahí sí tengo una negación, porque recuerden que la negación altera el valor de certeza de mi proposición. Si tengo una proposición verdadera, al negar se vuelve falsa. Entonces, lo mismo con P
y no P. Puedo tener no P y su negación va a ser P. Viceversa, si tengo P, su negación también puede ser no P. De ambas formas puede ocurrir una negación. Entonces aquí concluyo con mi consecuente a través de la regla del ponendo ponens, aplicando las premisas o trabajando las premisas 2 y 4. ¿A qué quería llegar? Yo quería llegar a no P y S. Ya obtuve esas dos premisas en forma independiente, es decir, por separado. Entonces, a través de la regla de la adjunción, yo puedo juntar estas dos proposiciones que evidentemente son verdaderas. Entonces, aplicando la regla de la adjunción, puedo unir a través de una conjunción. Y aquí aplicamos la regla que estamos analizando el día de hoy, que es la regla de la adjunción. Trabajé con las premisas 4 y 5. Entonces, de esa forma ya llegué al razonamiento o a la conclusión que me estaba solicitando la regla lógica. Entonces, aquí terminamos nuestro primer razonamiento. Tenemos un segundo razonamiento que dice: demuestra A o B y C y D. Entonces, siempre que tengamos así conjunciones y tengamos las premisas por separado, entonces lo que podemos hacer es aplicar la regla de la adjunción y juntar esas premisas por separado. De hecho, que aquí ya tengo C, ya tengo D, pero necesito que A o B esté también en forma independiente. Entonces, para ello me fijo aquí en el razonamiento. La primera premisa es C, la segunda premisa es D y la tercera premisa D. Entonces, A o B. Entonces, fíjense que aquí tengo dos premisas sencillas que son C y D. Puedo utilizar cualquiera de ellas, pero la premisa que se utiliza en una de las premisas, para la redundancia, es la proposición D. Entonces, aquí yo tengo D como premisa sencilla. Luego, en la otra proposición, en el otro pensamiento, aparece D, entonces A o B. Aquí tengo la proposición afirmada y está en el antecedente. Entonces, afirmando, afirmo. La regla del ponendo ponens es la que puedo aplicar allí. Entonces, quedaría como, aquí tengo D, puedo concluir como A o B, y esto es aplicando la regla del ponendo ponens en las premisas 2 y 3. Entonces, fíjense que yo quería llegar a A o B y C y D. Ya tengo mis proposiciones por separado, entonces debo unir, pero voy a unir por partes. No voy a unir todo de una vez para que sea un razonamiento lógico. Entonces, mi primera adjunción sería A o B. Voy a poner entre paréntesis aquí porque aquí tengo una disyunción. Entonces, la disyunción va a quedar dentro del paréntesis y la conjunción va a quedar fuera de ese paréntesis para indicar la dominancia de la conjunción. Es decir, que es mi conectivo lógico preponderante, importante o dominante. Entonces, aquí tengo A o B y C. Hice mi primera adjunción. ¿Y qué premisas trabajé para eso? La premisa 1 y la premisa 4. Fíjense, 1 y 4. Tenía por separado estas premisas y lo que hice fue unir, adjuntar. Finalmente necesito que también se una la proposición D. Entonces, para ello, repito el proceso. Sería A o B y C y D, que es a lo que quería llegar. Pero recuerden que hay que adjuntar parte por parte, tal cual la estructura que nos pide el razonamiento. Entonces, aquí nuevamente aplicamos la regla de la adjunción. ¿En qué premisas? Utilizamos aquí la premisa 5 y la premisa 2. Porque esto es lo que teníamos en la premisa 5 y es como que aquí le adjuntamos la D. Entonces, trabajamos con las premisas 2 y 5 para ser ordenados.
Entonces de esa manera también ya llegamos a demostrar este razonamiento. La regla de la junción es sencilla, simplemente se trata de juntar las proposiciones a través de una conjunción. Espero que hayan comprendido, que les sea útil para el desarrollo de sus actividades y nos estaremos viendo en una próxima edición.